Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Pérez, soy estudiante del módulo Psicología Teórica 2, Panorama Actual del campo de las necesidades educativas especiales del grupo EA 21. La educación es un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal de cada individuo. Ahora bien, la evolución de la educación especial implica hacer referencia de manera necesaria a la forma en la que las diferentes administraciones han reflejado en sus correspondientes normativas la educación de estas personas. Ahora bien, veamos la evolución de la educación especial. En 1872, instituciones para atender a niños sordos y ciegos. Durante el siglo XX, diversidad e inclusión, se genera un cambio en la escuela y la formación docente para poder entender la problemática de la diversidad y la multiculturalidad. El 7 de julio de 1935, la Secretaría de la Educación Pública crea el Instituto Médico Pedagógico, más conocido como Parque Lira. Funcionó como anexo para las prácticas de los alumnos de la Escuela Normal de Especialización. De 1935 a 1945 se entrelazaron hechos trascendentales: la creación de instituciones para la atención de los niños con deficiencia mental, ciegos y sordos, con la idea de una educación preocupacional, para preparar a los alumnos en la adquisición de un oficio para integrarlos a la sociedad como elementos productivos. En 1938 surge la necesidad de la atención sistematizada a la población con deficiencia mental e inadaptados. Nace un grupo de médicos: Roberto Solís Quiroga, Alejandro Mesa, J. de Jesús González y Héctor Solís Quiroga, con el modelo de atención rehabilitatorio y de productividad. En 1940, inició la atención institucional a las personas con deficiencia mental. En 1942, el modelo médico en el nombre de la carrera de maestro especialista en la educación de anormales, mentales e inadaptados infractores. En 1945 se abren las carreras para maestro especialista en la educación de niños y adultos ciegos y la de maestro especialista en la educación de niños y adultos con trastornos de la audición y el lenguaje. En 1955 se incorporó la carrera de maestro especialista en la educación de niños lisiados del aparato locomotor. En 1960 se fundan las escuelas primarias de perfeccionamiento bajo la premisa de que cada alumno debe ser útil a sí mismo y a la sociedad, por lo que en su plan de estudios se consideró una formación escolar básica, tomando en cuenta las asignaturas de los programas de primaria de la SEP. Y en 1962 se separa la Escuela Normal de Especialización del Instituto Médico Pedagógico, iniciándose así el distanciamiento entre la medicina y la pedagogía, acercándose más a la psicología. Continuando con la evolución de la educación especial, en el año de 1964 se separa la carrera de maestro especialista en la educación de deficientes mentales e inadaptados infractores. En 1965 se crean las escuelas para adolescentes varones y para adolescentes mujeres, para capacitarlos en la adquisición y en el dominio de una técnica de trabajo. Se modifica la nomenclatura de las escuelas de perfeccionamiento por las escuelas de educación especial y con ello se inicia la estructura de un plan de estudios tomando como base los programas escolares y los libros de texto gratuito de la SEP. El 9 de mayo de 1970 se da una ponencia titulada La escolaridad en la rehabilitación de
inválidos, presentada en Pachuca, Hidalgo. En 1972, principio de normalización, concepto que se originó en Escandinavia por Wolfersberg y se extendió al resto del mundo. En 1974 se crea la última carrera de maestro especialista en educación de niños con problemas de aprendizaje. En 1989, en México, se consideraron para la educación especial tres ejes importantes: ampliar la cobertura de atención que abarcara a los alumnos integrados a la escuela regular, la atención al medio rural y la atención a los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes. Los Centros de Orientación e Integración Escolar, COIE, que apoyaban la detección de los alumnos que podían integrarse a la escuela regular para cursar la educación primaria. El equipo de COIE estaba formado por un psicólogo, dos maestras de educación especial y una trabajadora social. Trabajo en un marco interdisciplinario. En 1993 se reorientan los servicios de las escuelas de educación especial en centros de atención múltiple, CAM, para atender a los niños que tienen diferentes problemas para desplazarse, comunicarse, de conducta, de aprendizaje y de adaptación. En el CAM se les brinda el apoyo necesario para que cuando adquieran determinadas competencias se les integre a la escuela primaria regular. En 1994 se presentó la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas, Acceso y Calidad propiciada por la UNESCO. En el 2012, en el artículo 39 de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad para tener un amplio panorama mundial. También hay una modificación de la Ley General de Educación al artículo 3 constitucional, así como el 41. Y finalmente, en el 2013, la SEP dispuso integración para distintos programas que atienda a una población diversa. Ahora bien, el modelo rehabilitador tiene énfasis en funcionar en sociedad. A través del modelo rehabilitador se empieza a tener conciencia respecto al término discapacidad. En su ideología, la persona debe ser rehabilitada para que funcione en sociedad. En este modelo de atención, que la educación especial crea diferentes estrategias para brindar atención educativa a las personas con discapacidad y se apoya de disciplinas como la psicología, cuyo enfoque psicométrico permite las primeras acciones para la clasificación y canalización de las personas con discapacidad. Los propósitos de educación especial estaban dirigidos a incrementar entre los educandos la independencia personal, la socialización, la comunicación y los hábitos ocupacionales. El concepto escolaridad no solo se refería a la instrucción, se concebía como algo más en donde se incluía la atención a los padres de familia a quienes se sensibilizaba y capacitaba incorporándolos a la psicoterapia. La integración educativa de los niños con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad y las unidades de apoyo a la educación regular, USAER, se concibió como el enlace entre la educación regular y la especial. La integración educativa se divide en dos modelos: modelo asistencial y modelo médico-terapéutico. Modelo asistencial. Los niños eran considerados como seres dependientes y en custodia, por lo que debían ser atendidos en sus hogares por voluntarios y auspiciada por grupos religiosos o por personas altruistas. Modelo médico-terapéutico, en el que predomina la visión individual del alumno en quien radican las dificultades
visualizado como un enfermo que tiene que diagnosticarse, corregirse o curarse a través de una atención especializada, distinta y separada de la organización ordinaria. También la integración educativa inició en México la educación inclusiva, iniciando con exclusión, marginación, desigualdad, rechazo, etiquetación y apatía. Para la integración educativa surgió en los años 80 el concepto de igualdad de oportunidades y derechos humanos. Surgieron también programas organizados por la UNESCO, la PNUD, UNICEF y el Banco Mundial, así como el modelo asistencial y modelos médico-terapéutico. Ahora bien, la educación inclusiva surge a nivel internacional, sustentada en razones psicológicas, pedagógicas, sociales y éticas. Inició en Inglaterra en el año 2000 por Tony Bott y Mel Iskow. Documento denominado Índice de Inclusión, donde ocurre una transformación del equipo docente, consejo escolar, familia y comunidad. El uso del concepto de barreras para el aprendizaje y la participación está asociado a la atención a la diversidad, en donde el alumnado con condiciones asociadas a diferentes discapacidades, discapacidad o alta capacidad, origen étnico, cultural o social, han sido excluidos del currículo homogéneo. El modelo de atención es la integración educativa. Consiste en identificar las NE, precisar el tipo de apoyos que requieren y gestionar su dotación. Instancia encargada USAER, que atiende a un promedio de 5 escuelas y está formada por un directivo y especialistas en psicología, comunicación y trabajo social. Su función es apoyar la integración de los alumnos con NE y con o sin discapacidad. En cambio, CAM se encarga de la atención de alumnos con discapacidades muy severas y reciben a alumnos con cualquier tipo de discapacidad. Ahora bien, la escuela inclusiva es una escuela capaz de dar respuesta educativa a todo el alumnado, propiciando el desarrollo profesional e individual de docentes, directivos y personal de apoyo del centro educativo, tomando en cuenta sus diferencias individuales. En cambio, el aula inclusiva es reconocer la diversidad en donde todos los alumnos se sientan cómodos para participar, disentir, dialogar y construir juntos aprendizajes y recuerdos. Ahora bien, la o el docente inclusiva o inclusivo es y asume como un profesional del aprendizaje y la enseñanza envuelto en un proceso de profesionalización constante a través de diversas vías y métodos nuevos de aprendizaje. Ahora bien, las herramientas para la planeación y el diseño didáctico inclusivo. Es necesario incorporar acciones que aporten mecanismos para facilitar la participación y el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, el método por proyecto es un conjunto de actividades programadas para alcanzar los objetivos de la formación integral de los alumnos. Y resolución de problemas, en donde se les plantea un problema a los alumnos que constituya un reto para ellos y este debe realizarse en la vida real. Continuamos con la participación de la familia en la escuela inclusiva.
La familia es escenario formativo, educativo, inicial más importante de la vida de cualquier individuo. Cuando estudiamos el proceso de desarrollo de un niño, observamos todos los contextos en los que se desenvuelve y la correlación que hay entre ellos de forma directa o indirecta: el hogar, la escuela, la colonia, la cultura y el país. Para finalizar, ¿qué ha cambiado en la atención a las dificultades en el aprendizaje? La integración educativa es una propuesta filosófica, política, educativa que plantea el respeto al derecho a la educación. Propone la inserción de los niños con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad en el aula regular, mientras que la inclusión, siendo también una propuesta filosófica de convivencia con la diferencia, constituyente un proceso para transformar la cultura, las políticas y las prácticas sociales. ¿Cuál es el panorama actual en México con el modelo de integración y el modelo de inclusión? Pues sí se ha notado un gran cambio con respecto a estos dos conceptos y cada vez pues vamos mejorando más, más las oportunidades para todos los niños con y sin discapacidad. Muchas gracias.